Entrevista a Leonardo Heredia, pionero de la radio y televisión en El Salvador. ¿Cómo llegó usted a la radio? A trabajar en radio. Por la electrónica, siempre me gustó la electrónica y trabajaba en un taller de un almacén que le hizo una fuerte venta de equipo para el estudio a XEW, en los tiempos en que XEW era la catedral de la radiodifusión. W exigía pues una garantía y cuando menos el servicio de mantenimiento del equipo. Yo conocía bastante el equipo ese porque trabajaba con equipo de ese tipo en el taller del almacén El Capitolio. Entonces el Capitolio lo que hizo fue designarme como encargado de mantenimiento del equipo que habían vendido a XW. Entonces yo trabajaba en XW sin ser empleado de la W. ¿Y cómo llegó entonces a hacerle una entrevista a Miguel Ángel Asturias? ¿Eso fue antes? Bueno, empecé a relacionarme con los locutores de la época, Manuel Bernal, Nacho Santibáñez, Carlos Pickering, etcétera, etcétera, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Y estábamos haciendo un equipo de ecualización porque la idea era que todos los locutores de W sonaran igual. De manera que cuando tú sintonizabas la radio, sabías que estabas oyendo W. Y para eso estábamos haciendo un ecualizador, o sea, un control de tonos muy variable. Cuando estaba de turno fulano de tal era el número 5, entonces giraba la perilla, el operador hasta el número 5. Esta es la ecualización correspondiente a fulano de tal, el locutor número 5, etc. Entonces, para probar el equipo, yo imitaba a los locutores de entonces. Ah, ¿de verdad? Ah. Y ajustar los controles. Entonces, ¿cómo empieza a entrar a la televisión? Cuando se fundó el primer canal de televisión, yo acababa de fundar, pero fundar desde hacer, fabricar el transmisor hasta sacar al aire a la KL. Uno de los socios de la KL era Lito Orante, quien recientemente falleció, y a través de Lito entré en contacto con Pepe Martínez Jáuregui, el ingeniero José Martínez Jáuregui, que había venido de México exclusivamente para montar la televisión aquí. Yo renuncié a la KL para irme a trabajar con Pepe. Me interesaba mucho más conocer algo de televisión y ahí tenía la oportunidad de trabajar al lado de un ingeniero especialista en televisión. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el primer canal. finales de los 50. También usted estuvo en Guatemala, en una radio que fundó, que estaba Willy Maldonado. Radio Emperador se llamó. Que le cambiaron el formato y fue un éxito. Sí. ¿Por qué luego deja allá y se viene otra vez a El Salvador? Bueno, estando en Guatemala, la idea del dueño de la radio, Tono Moburra, era hacer una emisora juvenil. Y yo llegué a hacerme cargo de una emisora y habían empezado a trabajar con un formato juvenil. Y entre ellos estaba Willy. Willy era un fanático de la música de Nueva Ola, entonces, y la mayor parte de la música que sonaba en esa emisora eran discos propiedad de Willy. Él llevaba sus discos y los ponía, y ahí los dejaba. Y todos eran una bola de bichos entusiastas, fascinados, locos, con la música de Nueva Ola. Estando allá, la chichía Mendizábal de Monterrosa había salido con la femenina, que es además mi prima, pues me pidió consejo. Estamos hablando de los años 60. Estaba en su apogeo el movimiento juvenil y la liberación femenina. ¿Cómo eran los jóvenes de aquel tiempo? Eran decentes. Ah. Pero había
mercadológicamente hablando, un gran interés en el segmento femenino de la audiencia, de ahí las radionovelas y todo lo demás. Haciendo un paréntesis, me contaba que usted fue amigo de Roque Dalton. Eran vecinos aquí. O sea, vivimos a una cuadra de distancia. Y el punto de reunión de la palomilla, de la pandilla y del barrio de San Miguelito, era precisamente la Royal, la tienda de la mamá de Roque. Así que ahí nos reuníamos pues, prácticamente en casa de Roque, a chambrear, a fregar, a tomar refrescos, a fumar. Más o Yo menos tenía cuando lo 17 conoció. años entonces. ¿Y usted nunca corrió peligro por todo la política, la represión? ¿Nunca sintió eso usted, hacia usted? Pues mira, lo puedes enfocar desde dos puntos de vista. El más favorable para mí es porque fui lo suficientemente inteligente para barajar bien la situación. Desde el punto de vista de la gente que no me quiere, es que no tuve los huevos de tirarme en serio en la cuestión como Roque, ¿verdad? ¿Por qué dice? Yo a esas alturas era más mexicano que salvadoreño. Porque cuando tenía 6 meses de edad, mi padre fue nombrado cónsul de El Salvador, siendo él mexicano, cónsul de El Salvador en Tapachula, Chiapas. Y ahí viví los primeros 6 años de mi vida. Y mi padre era un periodista, pero de los buenos de la época. ¿Cómo se llamaba su papá? Rafael Heredia Reyes. ¿Y su mamá? Mi mamá era Soy La Paz. Me da risa lo de Soy La Paz. Ajá, bien bonito, sí. Soy La Paz Suárez. Ella era ¿Verdad? salvadoreña. Salvadoreña, migueleña. Me da risa porque cuando en Costa Rica comencé a arreglar mis papeles para la residencia y posteriormente para la ciudadanía y tenía que presentar la partida de nacimiento de mi madre, allá hubo un problemón que según las autoridades ticas yo no podía ser Leonardo Heredia Suárez. ¿Por qué? Yo tenía que ser Leonardo Heredia Paz, porque mi mamá se llamaba Soy La Paz Suárez. ¿Pero cómo llegó a parar a Costa Rica? Cuando estuve fue en el 48, 48, 49. Acababa de Bien jovencito. terminar la guerrita civil. Y digo guerrita así, no peyorativamente, sino que literalmente. Porque fue una guerrita de 3 o 4 días que hubo ahí, Allá. allá en Costa Rica, encabezada por Pepe Figueres. Cuando me casé, entonces me casé con la condición de que nos íbamos a vivir a Costa Rica. Y el día de la boda, después de la fiesta, de la recepción de boda, salimos para el aeropuerto a tomar el avión. Esa misma noche ya dormimos en Cartago. Al año de estar ahí, tuve un problema porque estaba yo arreglando mi residencia y me la negaron. Yo enojado, gente, coman, y me vine para acá. Conoció a diferentes personalidades aquí. Sé que conoció a Miriam Imperiano. ¿Usted? Sí, la conocí muy bien. ¿Cómo era ella? Mira, Miriam era el producto de un tata consentida por un tata psicópata con mucha plata. Era buenísima, pero estaba medio desquiciada o medio demasiado adelantado en ese movimiento feminista impulsado por la nueva ola. Como tal, inevitablemente terminó siendo amiga íntima de todo el personal de Radio Femenina. Miriam tenía una gran discoteca de música de nueva ola y entonces en los ratos libres se ponía a grabar lo mejor a su entender, ¿verdad? Y hacía cassette o cintas magnetofónicas análogas y se las anunciábamos, le hacíamos el anuncio en la radio, ¿no? Intertape se llamaba, Intertape de Interiano y tape de cinta. Y vendía las cintas. Sí, las vendía. Entonces, por ese entonces yo tenía un estudio de grabaciones, además era el director de la femenina. Bueno, en ese momento te digo, el target que llaman los mercadólogos era las mujeres.
como clientes, como consumidoras. Entonces yo le sugerí a la chichía, mira, para empezar, ponele a la radio femenina de nombre. Así tenés un hándicap, como dicen los mexicanos, un caballo ganado, ¿eh? Porque va a ser la emisora de la mujer. Y ahí poco a poco vamos a ir ganando la audiencia femenina, sin necesidad de tener el gran gasto de tener un cuadro de radionovelas. Mercedita Durán debía haber sido la periodista en jefe del servicio informativo de la femenina. Pero como no se logró, terminamos montando el noticiero Quick. Y el noticiero Quick era un noticiero vacilón, sin ningún compromiso, de puras cosas de la farándula, tomadas de las revistas norteamericanas, los turnos y las fiestas que daban los colegios aquí. ¿Y en la televisión qué tipo de cosas hizo? Mira, empecé pasando el noticiero Telediario Salvadoreño y presentaba a Álvaro Menéndez Leal. Álvaro tuvo problemas con el gobierno de Chema Lemos entonces y problemas también con la televisora, porque vaya, como decimos en salvadoreño, le tiraba duro al gobierno. Entonces decidió retirarse de la pantalla, de las cámaras, ¿verdad? Y el noticiero era el único programa de televisión que valía la pena. El programa Telediario, el programa de Álvaro, Telediario, el noticiero, eran los únicos que valía la pena. Tenía una gran audiencia. ¿Qué canal era? Canal 6. ¿Y cuántos canales habían ya en ese momento? Era el único. Era el único canal. El único canal. Entonces que se retirara el noticiero Telediario hubiera significado un gran bajón en la teleaudiencia. Así es que yo, que era el director artístico de la televisora, le dije a Álvaro, mira, vos seguís escribiendo, echar riata todo lo que querrás y lo voy a pasar yo. O sea, la imagen que va a salir va a ser la mía, no la tuya. Así que ya van a dejar de perseguirte a ti, van a empezar a perseguir a mí. Y por eso empecé a pasar el noticiero. ¿Usted presentaba las noticias? Sí. ¿En vivo? En vivo, sí. Los programitas igual que hacíamos en radio, nada más que ahora con una cámara enfrente, ¿verdad? Técnicamente para mí fue una gran experiencia, ¿no? Usted quería estudiar ingeniería, ¿verdad? Antes, o algo así. Quise estudiar eso allá en México, pero yo era solo, tenía 15, 16 años, no tenía ni petate en qué caer muerto, no podía darme el lujo de meterme a estudiar a la universidad. Así es que empecé trabajando como aprendiz en un taller de reparación de radios y ahí fui progresando porque trabajaba 24 horas. Yo dormía, como no tenía casa ni nada, ahí dormía en el taller. Por lo tanto, cuando a las 6, 7 de la noche cerrábamos el taller, yo me quedaba ahí y seguía trabajando toda la noche. Al día siguiente, cuando llegaba el señor Contreras, el dueño, se encontraba que todos los radios que estábamos viendo el día de ayer ya estaban arreglados, ¿verdad? No, es que me encantaba a mí la cuestión. En el 70 me nombró Waldo Chávez Velasco director de la Radio Nacional. Yo no quería el puesto ese. Yo en ese momento era director de radio femenina. Tenía mi estudio de grabaciones. Era director de Discos Pícaro, que era un sello que teníamos con Willy, con Fiebre Amarilla y todos los grupos nuevoboleros de la época. Era director creativo de una agencia de publicidad y todavía me iba a hacer cargo de ser director de la Radio Nacional. Yo le dije que no. Mi compañera de vida era una señora de origen hondureño. Acaba de pasar el conflicto con Honduras. El Salvador hizo un buen papel a nivel militar. Casi estuvieron a punto de tomarse Tegucigalpa. Pero a nivel internacional quedamos como una cochinada de puerco, ¿va?
todavía no había televisión allá, pero la radio y la prensa hondureña internacionalmente nos hizo una imagen de basura, ¿verdad? De criminales, de todo lo que quieras. Sí. Y en esa guerra de balas, por un lado, y la guerra mediática a través de la radio de HRN allá en Honduras y Radio Nacional aquí en El Salvador, quedamos como una basura. Cuando la guerra estalló, el director de la Radio Nacional, cuando llegaron a avisarle, mira, que para que se pusiera al tanto y diera la noticia, lo encontraron fondeado, vomitado encima de su escritorio en la radio. De ese calibre era la Radio Nacional entonces. Entonces me nombraron director. Hice lo que pude, algunas cuantas indicaciones, muy poca cosa. Imagínate una emisora musical a base de discos, cuyo presupuesto mensual para discos o para todo el mantenimiento era de 300 colones, en un momento en que un disco valía 30 colones. O sea, si me lo gastaba en música para animar la programación, me quedaba sin pisto ni para comprar papel higiénico, ¿eh? Cansado de eso, aburrido más bien, ¿verdad? Presenté mi renuncia y no me la aceptó Waldo. Entonces Waldo me salió a lo Waldo Chávez. Mire, Heredia, me dijo, no renuncia. Es que usted está en ese puesto porque como quien dice, la jefatura militar de Casa Presidencial, estábamos en tiempos del tapón, Sánchez Hernández, fue la que decidió que usted fuera el director de la radio, porque usted tiene muy buena imagen. Entonces, ya estando usted al frente de la radio, se iban a terminar las críticas contra la Radio Nacional y por ende contra el gobierno. Y a los cachuchudos no les gusta que les anden renunciando. Y no se olvide que su mujer es hondureña, cabrón. Así que me tuve que quedar hasta la llegada de Molina. Fueron las elecciones entonces de Molina. Y en algún momento de la campaña, que nosotros apoyamos naturalmente a través de Radio Nacional, y entré en contacto con Molina y platicamos y nos hicimos cheros nada más, ¿verdad? Cuando llegó Molina al poder, antes de llegar al poder todavía, el día de las elecciones, que estábamos transmitiendo a través de Radio Nacional con todas las emisoras encadenadas. ¿En el 72? 72. Ahí en el Consejo Central de Elecciones, le dije, mire, coronel, mire que esta cochina a mí no me gusta cómo está pasando y yo voy a parar la transmisión. Es que esto es un chanchullo de lo más descarado, de lo más hijo de puta que se pueda ver, coronel. Que siga, lo está haciendo muy bien, ha logrado cuando menos que haya tranquilidad, que no ha habido ningún muerto en estas elecciones, pese a lo tenso que está la situación. Sígale así. Bueno, mire, le voy a seguir hasta que usted tome posesión, pero a condición de que me acepte la renuncia. Después de que usted tome posesión, acepta mi renuncia y me voy a la mierda de esa radio, puta. Y así fue. El día de la toma de posesión. Milagro que no le hicieron nada. No, porque ya al más alto nivel, que era el presidente, ya había aceptado mi renuncia. El día de la toma de posesión, una ceremonia que se efectuó ahí en el Gimnasio Nacional, yo había llegado preparado pues, para una transmisión que iba a ser de todo el día, desde ahí, ¿verdad? Y se estaba desarrollando toda la ceremonia en una especie de escenario. Estaba la mesa directiva, presidida por Sánchez Hernández, Molina y toda la bola de cachuchudos. Y Sánchez Hernández me vio que yo estaba feliz tomando café. Mandó a uno de los edecanes, un capitán del ejército, y me dice el fulano, don Leonardo, que dice el señor presidente que si le regalo una tacita de café. ¿Y cómo Entonces, me dijo el capitán vengo de parte del señor presidente, todavía en ese momento presidente. 5 minutos después iba a entregar la banda, pero
Entonces le dije, mire capitán, dígale al tapón que yo estoy echando verga aquí desde las 6 de la mañana y voy a tener que seguir hasta como las 6 de la tarde. Él nomás que termine esta mierda se va a su casa a desayunar y a dormir todo el día. Que no le mandó nada. Y no le manda el café al tapón desgraciado. Se murió quizás todavía odiándome. Y bueno, y luego, ¿cómo es que empieza usted? ¿Qué es primero, Charadas en Che o Los Nietos del Jaguar? La locución que hizo de Los Nietos del Jaguar, de Pedro Los Chofrá Nietos del Rivas. Jaguar. La charada en Che, le escribí, es como producto de la nostalgia. Allá en Costa Rica acordándome de cómo hablan los guanacos. ¿Ve? Ahí estuve con Manlio Argueta, discutimos algunos trozos ahí de los cuentos, ¿ve? O algunos de los cuentos, y así salió Charada en Che, que por cierto, te la calaste porque tengo un disco para ti. Ah, sí, lo estuve oyendo. Hay algunas en internet. Cuando grabó el poema de Pedro Chofrá Rivas. Con Pedro éramos muy amigos desde 1944, que yo tenía 14 años. Pedro andaba metido en el revoltijo para votar a Martínez, al general Martínez. Estaba exiliado en Guatemala. Yo había llegado a Guatemala de vago, como era, que me había ido a pie, sin papeles ni nada. Ahí dormía en un parque, La Aurora creo que se llama el parque ese, en un banco, y ahí mismo en ese parque dormía Pedro. Pero hicimos cheros, almaganeábamos, esa era la palabra, a Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué es eso? ¿Almaganear qué es? Almaganear, sablear. Estamos ahí en la Sexta Avenida, no habíamos cenado, no habíamos desayunado todavía, cuando vimos que venía Miguel Ángel Asturias, gran amigo de Pedro, no mío, ¿va? Y mira, aquí viene este hijo de puta, vamos a almaganearlo. Este ya nos saludó y toda la onda, y Miguel Ángel nos invitó a comer unas mixtas. Mixta le llaman en Guatemala a un taco, dijéramos. Bueno, ya desayunamos. Es que todo tan bueno que al día siguiente, puta, vamos a almaganear a Miguel Ángel otra vez. Así es que nos volvimos. Miguel Ángel iba para su oficina. Nos situamos en el mismo sitio, ahí pasó poquito antes de las 8. Lo volvimos a agarrar y volvimos a desayunar a costillas de Miguel Ángel. Gracias a Miguel Ángel es que me hice locutor. Ajá, porque después tuvo que hacer la entrevista. Después sí, ¿Y esa entrevista la hizo para radio o para televisión? para la radio. ¿Hay algún registro de eso? No. No, No. no existía. Fue en vivo. En El Salvador no existían grabadoras todavía. Pero lo que te quería contar es que gracias a Miguel Ángel Asturias fue que me hice locutor. En ese afán por la electrónica, yo me había metido a trabajar a la YSAX, una emisora que estaba dirigida por un mexicano, Toño Castillo Ledón. Y entonces, valiéndome de que el tipo era mexicano, yo, que era más mexicano que otra cosa, le llegué con el cuento, así cuento, con que yo era mexicano y que era locutor, ¿verdad? A pedirle trabajo. Y entonces, como éramos paisanos y yo conocía a algunas de las personas que eran compañeras o habían sido compañeras de Toño, él trabajaba en Radio 1000 allá en México, nos hicimos grandes cheros, me dio, pero como supernumerario. Como supernumerario, mi trabajo era cubrir los turnos de todos los que no llegaban a su turno. Y Miguel Ángel acababa de llegar de Europa, de Francia, a donde había ido para ver el códice de no sé qué carajos de los mayas, porque estaba escribiendo Hombres de Maíz. Como Miguel Ángel era periodista, poeta, escritor y todo lo demás, la APES, la Asociación de Periodistas Salvadoreños, debió ofrecido un homenaje en el local de la APES, que estaba situado
en los altos del almacén La Dalia, lugar que se encontraba a 2-3 cuadras de la emisora YSX. Y yo estaba cubriendo un turno a eso de las 2-3 de la tarde cuando llegó Toño Castillo Ledón, el director de la radio. Y alguien le dijo, mira Toño, ya te diste cuenta que le están rindiendo un homenaje a Miguel Ángel Asturias y ta. Y dijo, Toño, tenemos que transmitirlo. Pues sí, pero ¿con quién? Con el locutor de turno. Y eso es lo que le pongo de ejemplo a los locutores actualmente. En ese entonces, un locutor de turno debería estar capacitado para darle cobertura a un evento de esa magnitud, ir a entrevistar a un premio Nobel, y pues no es cualquier babosada. Entonces me dijo Toño, mira, anda a descubrir esto, trata de entrevistar. Si lo haces bien, ya te quedas de planta. Como locutor ya no vas a ser supernumerario. Vaya pues, así es que salí con el micrófono y el amplificador para allá. Y al llegar, pues ya conocía yo a Miguel Ángel. De don Miguel Ángel, ¿qué tal? Ya, saludos. Fíjese que me han mandado para esto y esto. Y tengo que entrevistarlo, bueno, si es lo que querrás. Si lo que pasa es que no sé qué puta es una entrevista, cómo se hacen esas babosadas. Ella me explicó, pues que me preguntaba si yo te cuento y ta. Pero es que yo nunca he hecho una entrevista. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Mira, empieza como empiezan todos los entrevistadores. Saludándome, don Miguel Ángel, muy bienvenido, y con la pregunta clásica, ¿cómo se siente en El Salvador? Y déjame lo demás a mí por mi cuenta. Así es que empezamos la entrevista de esa manera. Pues que yo me siento muy bien, estoy como en casa. Venía en un barco y tenía que bajarme en el puerto San José, en Guatemala. Pero cuando estaba en el puerto de la Libertad, sí me acordé que aquí tengo tantos amigos y decidí bajarme aquí para pasar a saludarlos. ¿Y quieres saber qué estaba haciendo allá en París? Ha sido Miguel Ángel, ¿qué andaba haciendo allá por París? Pues fui a consultarle el códice de no sé qué y el códice de no sé cuánto y que esto y lo otro y lo demás para la novela que estoy preparando, que es Hombres de Maíz. Pues qué interesante. ¿Y quieres saber cómo es Hombres de Maíz? Sí, ¿cómo es Hombres de Maíz, don Miguel? Y ya me contó, me hizo una sinopsis de la novela. Mira, fue una entrevista divina, ¿no? En vivo en la radio. En vivo, y la estábamos transmitiendo. Me afiancé ya a mi cargo como locutor desde entonces. Desde el 48. Gracias a la ayuda de Miguel Ángel Asturias. Y regresando otra vez entonces a Los Nietos del Jaguar. Bueno, esa grabación. Mucho tiempo después, ya en los años 70, después de haber renunciado a la Radio Nacional, un día llegó Pedro al estudio de grabaciones que era de mi propiedad. Y yo estaba leyendo en ese momento Los Nietos del Jaguar, pero leyéndolo como un libro más de los tantos libros que lee uno en la vida. Y aprovechando que estaba ahí, puta, mira, me gustaría grabar. ¡Achícame esa mierda, pues! Entonces ya nos sentamos, y yo en los controles, y Pedro sentado hacia mi lado. ¿Eso en qué tiempo lo hizo? ¿En qué tiempo lo hizo? Sería 72. Y así quedó Los Nietos del Jaguar. Me gustó tanto que guardé la cinta, y cuando vino la época de la digitalización, hice una copia en digital y saqué discos digitales. Alguien en Guatemala lo escuchó, me pidió una copia, se la di, todavía en cinta análoga. Y fulano del Museo de Antropología ahí de Guatemala, chismoso, quién sabe, le contó a alguien en México. Entonces le dijo, mira, regálame una copia también. Pero es que, mira, yo no estoy autorizado porque a mí me lo regaló el autor, pero... Entonces el fulano me llamó y me dijo, mira, fíjate que el Museo de Antropología de México
quiere una copia, se las doy, dásela. Y por ahí se empezó a hacer la regazón. Hoy, ¿cómo ve la radio usted? Veo que estoy totalmente obsoleto. Mira, la televisión es una vergüenza. Una vez le pregunté a Facundo Cabral, cuando estuvo aquí junto con Alberto Cortés, tuve oportunidad de estar con ellos ahí en el hotel y platicando así alrededor de un café. Mira, Facundo, ¿y vos qué pensás de la radio? Con todo el rencor que tengo por la radio, ¿eh? Y me dijo, mira, yo no tengo nada contra la radio. Es una excelente cosa, nada más que en manos de hijos de puta, se me dijo. Está en manos de hijos de puta. ¿Por qué? ¿Por qué le O habla? sea, la radio en sí es amoral. Lo que la vuelve inmoral son los propietarios de las emisoras de radio. Y hay un montón de radios hoy, ¿verdad? Hay demasiadas. ¿Cuándo fue usted que se retiró de la radio? ¿En qué momento deja todo esto? 1980 me fui para Costa Rica. Allá mi actividad en radio fue muy poca. Ya había tenido actividad en radio antes, pero me dediqué más a la publicidad, porque mi compañera de vida tenía una agencia de publicidad. Sin embargo, todos los años, cuando menos fueron 4 años seguidos, los últimos 4 años que estuve ahí, que la agencia de mi compañera ganaba el premio en la semana del publicista por la mejor producción para radio, cosas que hacía yo, ¿verdad? Después me vine y ya no me interesó trabajar aquí para radio ni nada, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo? Mira, aparte de hacerme pendejo, que no me costaba nada, regresé en el 92. Ajá. Sí. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, cuyas conversaciones se habían realizado en su mayor parte ahí en Guatemala, en Costa Rica. Cuando llegó Cristiani por allá, una vez que llegó él personalmente, le dije a mi mujer, mira gorda, prepárate porque nos vamos a ir para El Salvador. No, hombre, ¿cómo se te ocurre que voy a ir a vivir a un país como el de salvajes como El Salvador, no? Ahí en guerra. No, es que ya va a venir la paz. No, hombre, que va a estar viniendo la paz. Este señor no puede firmar la paz. Si es un gobierno militar. No, fíjate que ese es tu error, es que no conoces El Salvador. Los militares no son los que gobiernan. Los militares son choleros de los oligarcas. Y para hacer la paz, Cristiani no necesita la autorización de los oligarcas. Él es la oligarquía. Y efectivamente así pasó. Cuando se firmaron los acuerdos me vine. Pero mi compañera se quedó allá en Costa Rica. A los 15 días ya se había casado la desgraciada. ¿Y hoy cómo siente usted todo este tiempo recorrido, más de, qué, 50, 60, 70 años en radio y en televisión? ¿Sí? Para El Salvador, ¿cree usted que es importante como registro histórico? Pues estoy arrepentido de haber dedicado mi vida a eso. ¿Por qué? Porque disfrutaba mucho. No, porque ha terminado siendo una cochinada. Pero Ahora. cochinada en el sentido mexicano, que es una forma eufórica de decir mierda. Por toda la corrupción que hay alrededor Sí, y la todo. producción que hay. ¿Y cree usted que se puede salvar algo? ¿Qué se podría hacer para cambiar eso? ¿O ya no hay salvación? Habría que empezar por cambiar a todos los propietarios de emisoras de radio.
Ah, está. y son 125. No hay 125 personas honradas en El Salvador para ponerlas al frente. Entonces ya no. Mira, le dije una vez a Manuel Flores, el dueño de la KL, emisora que fundé hace casi 60 años, ¿verdad? Y que casi me costó la vida echar a andar ese transmisor. Así, pero de casi costarme la vida de un choque eléctrico de 14.000 voltios, no de 110 como los que encienden los focos, ¿verdad? Y mira, es que mi caso es una vergüenza, no solamente vergüenza para mí, porque yo gané muchísima plata y me la boté toda, ¿verdad? Es una vergüenza para la industria de la radio que después de 60 años de dedicar la vida entera, de abandonar hijos, mujeres y todo, para hacer radio en El Salvador, a estas alturas no tenga un hijo de puta radio para escuchar radio. No tengo un radio. No puedo darme el lujo de comprar un radio. Y quizás mejor, porque si la radio no sirve, no está muy bien. No, pero cuando menos como un chequeo, ¿ah? ¿Y usted tiene seguro social? Sí, Ah, bueno. sí, vivo de la pensión nada más. Pero la pensión del seguro no me da para comer y además comprar un radito, ¿va? Sí, claro. ¿Qué quisiera usted? Morirme nada más. No, pero, bueno, yo también, pero ¿qué quisiera usted? ¿Un reconocimiento adecuado? Mira, ya me lo hicieron, bueno, me lo hicieron en la asamblea, nombrándome comunicador distinguido. Y posteriormente a eso, la ASDER me hizo un reconocimiento, un homenaje ahí en una fiesta con motivo del Día de la Radiodifusión. Y no quise decir nada ahí. Estaba Tony Saca de presidente y asistió al evento ese en que me dieron un pergamino, ¿va? Pero mejor no les dijo nada. No, yo tenía ganas de echar una puteada general ahí, ¿Y por qué no le echó? No. porque estaban mis hijas, ¿va? ¿Cómo se siente ahora? Decepcionado, no valió la pena toda mi vida. Yo creo que sí. ¿Por qué cree eso? Yo creo que sí. Es más que le hice un gran daño a este país Por la radio. al fundar una emisora como la femenina, que esa sí es puritita y chura mía. Ahora todas, absolutamente todas las emisoras, incluidas las evangélicas, son una copia de la femenina. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es así brevemente el formato? Todas además incitan a la violencia. Ármate con las armas de Dios y venzamos el mal, porque Dios es poderoso y va a aniquilar y a hacer papillas a todos los hijueputas que están gobernando. Hay mucha violencia en la música, en la locución, en el Y mensaje. en otras te hablan de sexo. Monos hijueputas que todavía no saben ni volarse la paja, dando consejos sexuales a las bichas de los colegios, ¿va? En estos momentos que está ya usted fuera de ese ambiente, de esa farándula, ¿cree usted que ha recibido un reconocimiento de parte de la gente o cree que ya le olvidaron? Creo que ya me olvidaron. Ahí quedan los frutos. Ahí Ajá, queda, por eso le digo que sí, es importante. ahí su queda trabajo. Willy Maldonado ya con un doctorado honoris causa. Ahí queda Rolando Orellana, ex director, porque ya renunció a eso, se dedicó a otras cosas, de 50 emisoras en los Estados Unidos. Ahí queda Sergio Gallardo. ¿Hay alguna mujer que sobresalió en aquel momento? Así que yo puedo decir que contribuí a su hechura, no, ninguna. No. ¿Y ahora ha oído usted? ¿Ahora usted tiene Ahora alguna referencia a las algún oigo- locutor las bueno? oigo mejor ¿O periodistas? que todos los locutores, que todos los disc jockeys varones.
la voz estrella de Radio Nacional, Otto Salamanca, ese sí es hechura mía, ¿no? Yo le enseñé los principios de la locución. Bueno, Leonardo Heredia, ha sido una charla muy importante. ¿Cómo se podría definir en una frase Leonardo Heredia? Como un arrepentido de haber dedicado su vida a una industria que se ha vuelto tan sucia como la radiodifusión. ¿Cómo ve el futuro de la radio? Totalmente dominado y consecuentemente limpiado por las mujeres. ¿Qué es El Salvador para usted? Es un país interesante, demasiado violento para mi gusto y demasiado ignorante para satisfacción, sobre todo de los dueños de los medios de comunicación. Es interesante antropológicamente visto, nada más. ¿Pero qué le hace falta entonces para comenzar a despegar culturalmente? Ya nada, ya no espero nada, ya no deseo nada. Ya lo único que espero es que la hora final, la hora suprema, llegue lo más pronto posible.